Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una semana más estamos en 2x1 y con un invitado muy especial. Milton, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches. No sé a qué hora estén escuchando este podcast, pero los que ya están conectados y están escuchando, les mandamos un fuerte saludo desde la Ciudad de México y pues vamos a arrancar este podcast. Y vamos a comenzar con toda, hermano, con esta pregunta. ¿Quién es Milton Walsh? Milton Walsh. Bueno, Milton Walsh es una voz institucional, una voz comercial, una voz que le da carácter, que le da firma, que le da presencia a muchos productos. Seguramente algunos recordarán muchas cosas de las que he grabado, como automóviles, empresas de telefonía, marcas de canales de televisión, de automóviles, ya les había comentado. Entonces, eso es Milton Walsh, es una voz que le da un carácter especial de reconocimiento para que se quede en tu cabeza y cada vez que escuches esa publicidad que está en la televisión o en el radio o en internet, pues te identifique y te remita a una marca. Eso es Milton Walsh. Sí. Y bueno, todo lo que, o sea, Milton Walsh está más apegado a tu vida profesional, pero eso tuvo que haber llevado un proceso detrás y también todos tus años de experiencia. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso? No, ya hablando ahora en la parte personal, te puedo decir que no. Nunca me imaginé que mi carrera iba a trascender a través de la locución comercial o del doblaje. Eh, yo originalmente, y me voy a ir muy atrás cuando todo mundo, ¿no? Empieza a pensar un poquito de qué voy a hacer con mi vida, dónde la voy a dirigir, por qué caminos debo empezar. Y yo realmente no tenía la más mínima idea. Digo, las primeras cosas que se me vinieron a la mente cuando eres niño y dices, ¿qué voy a hacer de grande? ¿Qué quiero ser de grande? A mí me encantaba imaginar que iba a ser piloto, volar un avión. Y obviamente, pues es como el niño chiquito que quiere ser bombero, quiere ser policía, ¿no? Entonces, ese era el sueño, ser un piloto de avión, poder imaginar volar y tener en mis manos el control de una nave de ese tamaño, ¿no? Obviamente no fue posible, pero eso fue lo primero que se me vino a la mente. Después pensé que iba a ser comerciante, que iba a tener algún tipo de restaurante o algo así se me antojaba, ¿no? Me gustaba el trato a la gente, me gusta el trato con la gente, me gusta la atención a la gente. Entonces pensé, y ese no lo he descartado todavía, creo que a lo mejor más adelante podrá ser una opción. Y pues bueno, de pronto otra vez te encuentras en la preparatoria, justamente cuando tienes que empezar a decidir hacia dónde vas, qué vas a estudiar, qué quieres ser. Y ahí venía, era complejo porque dentro de mí no había esta conexión con las carreras que existían donde yo vivo, que era ser abogado o ser administrador, contador o algo relacionado con la medicina o algo relacionado con la ingeniería. No conectaba yo con esas especialidades. Entonces había algo dentro de mí que no fluía y no sabía qué iba a hacer de mi vida. Así que un día, caminando por la calle, me topo con una escuela de teatro. Acababan de abrir, era un cine. Ese cine fue muchos años, un cine muy grande y yo de niño me acuerdo que me llevaban a ver la famosa matiné los domingos para niños, pasaban películas para niños. Muchos años yo en ese cine estuve asistiendo los fines de semana a ver películas de luchadores, del Santo y de Blue Demon contra las momias y cosas de ese tipo, ¿no? O las famosas películas de Bruce Lee o de Kung Fu. Eran las películas que yo veía de niño. Y después cerraron mucho tiempo ese cine. Y un día estaba abierto y tenía un cartel de que era un teatro y me llamó la atención.
pero no era para mí la información cuando yo me metí a pedir esa información, sino era para la chica que en ese momento era mi novia. Ella le interesaba estudiar teatro. Entonces, como vi ese letrero de escuela de teatro, inscripciones abierto, pasé, pedí informes, me llevé los folletos, la información del costo de las colegiaturas y se la di a ella. Pero, curiosamente, a mí me tocó que me explicaran, que me enseñaran el foro, que me enseñaran los salones, que viera todo y me emocioné. Pero no sabía qué iba a ser para mí. Yo llevé la información a la que era mi novia en ese entonces y ella resultó que no la dejó su papá. Le dijo, no, ¿cómo crees que vas a estar estudiando teatro? No, estás loca, no, no, no. Dijo, no, pues no me dejaron. Yo quedé tan emocionado, hubo una conexión de esas cosas que dices, hay algo aquí que me gusta, que yo fui el que terminó inscribiéndose. Yo me metí al teatro. Sí. Entonces ahí fue donde empezó todo, donde hubo una explosión de emociones, donde hubo un crecimiento interno muy profundo. Sí. Estuve como 2 años y medio más o menos en esa escuela estudiando teatro y de ahí me surgió toda esta parte de autoconocimiento, porque finalmente, como yo siempre lo he dicho, el teatro es una terapia de conocerte a ti mismo. Sí. Ahí Oye, vino toda esta parte, sí. te hago una pregunta. ¿Y todo, o sea, todo eso ocurría mientras estabas en la preparatoria o ya la habías terminado? Yo ya había terminado la preparatoria y estaba en la carrera. Entonces, pero no estaba muy conforme porque había elegido estudiar una carrera que se llamaba técnico laboratorista, que Sí. yo no la escogí, más bien fue porque unas tías me comentaban, hijo, ponte a estudiar, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y ya sabes, pasas por unos momentos en los que no haces nada, tus papás te dicen, ponte a trabajar, ponte a estudiar, haz algo, y no sabes qué hacer. Entonces, mis tías me dijeron, mira, es una carrera corta, vas a salir con rápido de estudiar, vas a tener algo que hacer, vas a estar preparado. Entonces ahí voy, ¿no? Y me metí. Obviamente no era lo mío. Nunca empaté, estuve creo que un semestre en esa carrera, ¿no? Obviamente no conecté nunca. Bueno, de esa forma es que decido meterme al teatro y lo dejo. Digo, me voy para acá. Y así es como llego al teatro. Y ahí Sí. fue una revolución interna padrísima, muy interesante. Y Yo también dije, voy a ser actor. me Esto es genera, lo mío. me genera mucha curiosidad algo. O sea, tú dices, no, me voy para el teatro, pero ¿qué pasaba con tu familia? O sea, ¿qué te dijeron? Pues bueno, mi mamá siempre me apoyó. La verdad es que ella me dijo, pues si es lo que te gusta, adelante, ¿no? No hubo ningún problema. Sin embargo, pues bueno, siempre trataba de ver cómo conseguir también dinero y trabajar y hacer cositas por ahí y andar chambeando. La verdad es que fue muy interesante, pero ella se dio cuenta que a mí me gustaba. Y yo, la verdad es que en ese tiempo me la pasaba todo el día en el teatro, desde en la mañana preparando clases, ensayando textos. Después, durante las clases, pues bueno, trabajábamos bastante. Salíamos tarde porque nos quedábamos a ensayar, de pronto cuando ya te tocaba participar en alguna obra, en conseguir vestuarios, armar coreografías, trazar los movimientos de las escenas en las que te tocaba participar. Y bueno, el ambiente finalmente era muy interesante con los amigos, ¿no? Entonces ahí fue donde yo realmente me conecté con lo que era la parte artística que en mi casa no existía. Porque yo provengo de una familia donde está el dentista, el doctor, la maestra, el contador, la secretaria, el no sé qué, el ingeniero. Entonces, para nada tuve un acercamiento ni a la música, ni al teatro o cosas por el estilo. No había. Pero yo no sabía que eso era lo que quería hacer, lo que me gustaba, lo que llamaba la atención. Hasta que tuve contacto con el teatro, es que entendí que si hubiera sabido mucho antes, yo desde niño hubiera eh, querido aprender a cantar, aprender a bailar, aprender actuación. Eso hubiera sido lo que a mí me hubiera formado desde mucho tiempo antes. Sí, o sea que podríamos decir que, o sea, tarde o temprano, si seguías, no sé, con esa carrera que no te gustaba, tarde o temprano te ibas, o sea, ibas a tener alguna experiencia con este lado artístico y pues
probablemente escogerías ese lado, ¿no? Porque es que, o sea, me impresiona mucho cómo eh, buscaste unos informes para tu novia y te quedaste tú en el teatro. Así es. O sea, Sí, yo no sé, la verdad es que creo que la vida simplemente me puso donde tenía que caer. Pero si no hubiera pasado eso, son cosas que a veces me pregunto y digo, ¿qué hubiera sido de mi vida? O qué dirección hubiera tomado. Probablemente a lo mejor hubiera terminado de estudiar, hubiera tenido trabajos de oficina o de cosas por el estilo, y no sé si más adelante la vida me hubiera llevado a encontrarme nuevamente con algo artístico, pero lo cierto es que la vida me puso ahí y estoy muy agradecido. sí. Y bueno, estando en el teatro, ¿qué hacías? O sea, ¿qué papel jugabas? Estudiante, simplemente estudiante. Entonces, la verdad es que era mucho tiempo en el que estábamos con las clases de lectura, de expresión corporal, baile, actuación principalmente, análisis de texto. Entonces, creo que todo esto, por eso cuando me llegan a preguntar, oye, ¿qué recomiendas para empezar? Yo personalmente, cómo me tocó vivirlo, es teatro. El teatro te da muchas bases, te hace que te conozcas a ti mismo, cuáles son tus habilidades, hasta motrices, porque muchas veces no te das cuenta que tienes la habilidad de bailar, ¿no? O no tienes la habilidad de escribir, a lo mejor eres un muy buen escritor, pero mientras no tengas el contacto con ese medio, no lo desarrollas. O a lo mejor eres un maravilloso diseñador de escenografías, ¿no? O eres un gran talento para iluminar en los escenarios, no sé, o dirigir. Entonces, mientras estés en contacto con los medios o con los ambientes, vas a irte dando cuenta dónde te acomodas mejor, qué se te facilita más, qué te fluye más fácil, con qué te identificas mucho más rápido. Y eso es, pues ahora sí que oro molido, porque vas avanzando muy rápido. Sí. O sea, que recomiendas a los que quieren empezar en este lado artístico que empiecen por los teatros. Yo sí, yo lo recomiendo mucho si no sabes qué quieres. Hay quienes ya tienen la vocación desde muy pequeños, dicen, no, yo quiero ser locutor, o yo quiero ser actor de doblaje, o yo quiero ser, trabajar en una estación de radio. Y hay quien lo tiene muy, muy claro. A mí no me pasó eso. A mí no me sucedió eso. Sí, Entonces yo me di cuenta que una vez que estuve en contacto con el teatro, todos los recursos que absorbí de ese tiempo, de ese momento, me sirvieron muchísimo para cuando llegué, también por casualidad, a la locución. sí. Entonces, ahorita, digo, no sé si me vas a preguntar algo más, pero ahorita te cuento la historia de cómo fue que me metí al radio, ¿no? Sí, antes de que saltemos a la siguiente parte de tu historia, pues me gustaría comentar también que cuando uno es chico van cambiando mucho las cosas. Y esto ya lo comentaba en varios podcasts, pero es muy importante. Yo cuando, o sea, cuando por primera vez hice uso de razón, me di cuenta de que existía. Yo decía, bueno, yo juego con Legos, construyo cosas, pues tengo que ser arquitecto. Ese era el Claro, razonamiento que yo tenía en ese momento. Cuando empiezo en YouTube, yo dije, no, es que tengo que ser youtuber. claro. ¿Sí? Y después, no, es que tengo que ser comerciante, no, tengo que ser emprendedor. Van cambiando mucho las cosas, pero hay algo, pues, que no cambia, o sea, que no se nos quita, mejor dicho, la experiencia. Yo cuando jugaba Así con los es. Legos, pues podía desarrollar mi creatividad. Un montón de cuatro bloques separados no son nada, pero cuando los juntos se pueden convertir en un pato, en una rana, en cualquier cosa. Entonces, eso me dejó a mí los Legos. No, 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 no el hecho de que yo fuera sea arquitecto, sino esa parte de la creatividad. Cuando empecé en YouTube, también me quedaron muchas cosas. Ahorita, todo lo que, bueno, la mayor parte de las cosas que sé las aprendí cuando tuve mis primeros canales. ¿Sabes? Entonces, la experiencia, o sea, que nos vayamos de un punto a otro cuando no sabemos qué queremos, pues no está del todo mal, porque al final nos llevamos mucha experiencia y también nos llevamos, o sea, nos damos cuenta de por cuáles caminos no es, ¿no crees? Así es, efectivamente. Me hace recordar algo que leí hace poquito que decía, cómo era, la idea era más o menos así. Decía, hay que
empezar a fallar lo más temprano posible, porque entonces vas a adquirir una experiencia lo más temprano posible. Entonces, mientras más falles, es doloroso muchas veces porque hay proyectos que no salen, que pierdes dinero, pierdes tu tiempo, pierdes amigos, pierdes muchas cosas, pero adquieres experiencia. Y cada proyecto nuevo que empieces, vas a tener esa experiencia que te va a hacer no cometer los mismos errores, o al menos no tan grave esta vez, ¿no? Entonces, por eso se me hizo súper interesante. Dice, hay que empezar a fallar lo más temprano posible y las veces que más puedas. Falla, 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 falla. Porque lo más temprano posible vas a adquirir una buena experiencia. Y tienes razón. Si tú no sé, cuando empezaste a esto con YouTube y hacer cosas de este tipo, si ya tienes 5 años o 3 años, hoy tienes una experiencia que sería totalmente diferente si hoy empezaras. Tendrías que apenas empezar a recorrer ese camino, que ya lo conoces, que ya sabes cuál es, y que si alguien te pregunta, pues dices, mira, vas a pasar por aquí, por acá, te va a suceder esto, aguas con esto, cuidado con aquello. Esa es la ventaja. Entonces creo que eso me llegó muy profundo porque muchas veces tratamos de que las cosas salgan tan bien o que sean perfectas o que no se sepa o no aceptamos simplemente que perdimos, que fracasamos, que nos equivocamos. Y entonces no termina de ser una experiencia que te ayude a transformarte, sino que más bien se queda como una frustración. Entonces, Sí, cuando tú le das ese sentido de experiencia transformadora, entonces te sirve mucho para poder hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, y seguramente más exitosos. exactamente. Y también, o sea, si profundizamos ese concepto de fallar pronto desde muy chicos, o sea, vamos a llegar muy lejos y no con la intención de, uy, voy a comenzar un proyecto y voy a fallar a ver qué pasa. No, o No, sea, hay que intentar hacer las cosas bien y no sabemos, o sea, lo que no depende de nosotros es si va a ser un error o no, porque estamos apenas aprendiendo. Entonces, bueno, también me gustaría añadir que si comenzamos desde muy chicos, pues no hay tantas cosas que arriesgar. O sea, si una persona que tiene 30 años apenas está emprendiendo o apenas está creando su canal de YouTube, ya tiene otras responsabilidades ahí en su nuca. O sea, el trabajo o la universidad o lo que sea. Cuando estamos muy chicos, es a secas el colegio y en algunos casos el aseo de la casa o tareas pues más pequeñas. sí, Pero así es. pero realmente, o sea, si tratamos de comparar la vida de un adulto y la de un niño, pues no es lo mismo. Y es el mejor momento para iniciar a hacer cosas porque probablemente no volvamos a tener tanto tiempo, ¿sí? N- No, y qué bueno que tú lo alcanzas a ver y a tu edad tan temprana y tan joven, que puedas entender esto, es oro molido. ¿Por qué? Porque por lo regular, a mí me tocó pasar una época en la que andaba de desmadre, de reventón, con los amigos, en la fiesta, semanas completas de pura pachanga. Entonces, pierdes mucho tiempo, pero obviamente es una situación que también la juventud la vive prácticamente, ¿no? Tiene que pasar por eso, porque si no, de pronto a lo mejor te cae el 20 y dices, no, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Y tengo que sacar adelante mi carrera o tengo que terminar la carrera. Hay quienes van a la mitad y la dejan, o hay quienes simplemente no se animan a terminar de estudiar. Y ese tipo de cosas creo que es muy importante si las alcanzas a comprender porque te va a dar... La cosa es que entiendas que es un proceso largo. Cuando uno entiende que es un proceso largo, entonces puedes darte cuenta que las cosas rápidas no valen la pena, no tienes por qué desesperarte tan rápido y no las dejas ir. Empiezas mil cosas, empiezas a tomar cursos, talleres, un trabajo, pasas de uno a otro. Te generan experiencia finalmente, sí, pero
Si hay algo que te apasiona, que te gusta y sabes que va a tomar un tiempo de 2, a lo mejor 3 años en que tú te vuelvas, eh, pues no experto, pero a lo mejor que ya lo domines, ese va a ser el proceso que te va a tomar. Antes quizás adquieras nada más la experiencia de haber estado aquí, estado allá, pero no logras hacerte una persona hábil, comprometida, experta quizás en eso que hagas, ¿no? Cualquier trabajo, desde trabajar en una cocina en un restaurante, pues sí, te puede dar la experiencia si trabajas 6 meses en un restaurante y pues bueno, pasa a otro, pero si te mantienes, llega un punto en el que rebasas ese nivel de decir, bueno, pues soy ayudante de cocina, ahora a lo mejor soy un jefe de cocina o ya estoy tirándole a ser un chef. Entonces cambia, cambia y todo tiene la respuesta en el tiempo que tú dedicas. Entonces ahí es algo que yo cuando platico con los chicos sobre la locución, es un tema bien interesante, pero bueno, ese lo tocaremos más adelante. Exactamente, hermano. Y precisamente ahí es donde vamos a entrar, en tus comienzos en la locución. ¿Cómo fueron? Porque también me dices que fue como casi casualidad. Así es, efectivamente. Y mira qué interesante estuvo. Por eso yo creo que cuando las cosas se van presentando solitas, hay que darles la oportunidad a veces de que te dejen conquistar solitas. Por ejemplo, a mí me pasó. Yo llego al teatro, ya te conté cómo fue que llegué al teatro. Después de ahí del teatro, teníamos una clase con un maestro que era de actuación. Entonces, esta clase de actuación te decía, a ver, y nos platicaba, ¿no? Cómo muchos personajes o actores requerían meterse a vivir una experiencia para poder interpretar sus papeles, ¿no? Decía, si alguien va a estar, por ejemplo, en una película donde va a ser un condenado a muerte por una sentencia, y no me acuerdo el ejemplo, pero nos comentaba, esta persona tuvo que irse 3 meses a vivir dentro de una prisión para sentir realmente lo que era vivir en una prisión, tener que estar conectado con el ambiente de una prisión, lo que comes en una prisión, lo que se vive en una prisión, y de esa manera enriquecía a él su personaje. Y así es como adaptaba todas las circunstancias reales de un preso real a él como actor. Entonces nos decía, ustedes tienen que salir y experimentar todo lo que puedan, lo que sea, lo que se les presente en la vida. Si nunca han bailado, párense en un escenario y bailen. Si no han declamado, hagan una declamación. Si les da pena actuar, súbanse a un camión y actúen y cuenten un chiste, o súbanse con una guitarra y toquen la guitarra y a lo mejor les va a dar pena. Ex- Experimenten esas experiencias para que puedan sentir algo distinto y los va a enriquecer, les va a abrir la mente, va a hacer enfrentarse a nuevas situaciones. Y por eso fue que yo venía con esa idea y, y, este, y entonces llego a mi casa y escucho, prendo el radio, que nunca lo hacía, ¿eh? Prendo el radio porque tenía que hacer el aseo, limpiar, ya sabes, la mamá, hijo, tienes que dejar limpio ese cuarto, está hecho un cochinero. Bueno, pues es lo que llego a hacer, prendo el radio y escucho en una estación, te invitamos a que participes en el casting de voces, estamos buscando las voces para la estación, las nuevas voces para la estación de radio y bla, 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 bla. Y dije, mira, es una experiencia que voy a ir a conocer. Entonces llamé y dije, oye, me interesa ir a asistir al casting. Perfecto, pues danos tu nombre, te anotamos, puedes venir tal día, a tal hora. Perfecto. Entonces dije, me voy a ir a conocer una estación de radio. Nunca he estado en una estación de radio, no sé cómo es, no tengo idea de cómo es una cabina, nada. Lo poquito que sé es lo que he escuchado de prender el radio, nada más. Y así es como llego a la estación de radio el día de la audición. Y antes que mí había, no sé, varios chicos más y todos con unas vocesotas y hablaban así, se conocían ya entre ellos. Oh, ¿qué tal, amigo? No sé qué, bla, bla, bla. Y yo llego muy tímido de alguna manera, ¿no? Porque desconocía, pero dije, ya estoy aquí, ya no me puedo echar para atrás, ya estoy aquí formado. Entonces, espero mi turno, me toca, entro a la cabina, no tenía ni idea qué se tenía que hacer. Me dicen,
me vas a dar tu nombre, me vas a dejar tu teléfono y me vas a hablar como si estuvieras presentando la canción, me pasan un disco, un CD, me tienes que presentar 3 canciones, entre cada canción me vas a platicar del artista. Me platicas de su historia, de sus conciertos, lo que tú quieras, pero de una forma amena, tú me lo platicas. Yo decía, es que yo no estoy conectado ni con la música, no tengo ni idea ni de qué voy a hacer. Pues dije, bueno, pues aquí me tiene que servir mis clases de improvisación, de actuación. Y pues bueno, dije, pues que Dios me haga reconfesado, simplemente es una experiencia lo que vengo a vivir, pues adelante. Y ya me dan la indicación, suelto mi nombre y me arranco a inventar todo porque no tenía ni la idea de qué artista estaba comentando. Entonces empecé a inventar, 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 inventar y soltaba una canción. Y después, bueno, y regresamos ahora y estamos aquí y vamos a platicarles ahora de la gira que está preparando porque el nuevo disco, no sé qué, y bla, 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 bla. Y soltaba la otra canción y la otra, y hasta que terminé y dije, "Ah". Bueno, pues eso fue lo que me sirvió. Eso fue lo que me ayudó para quedarme. Terminé, me dijeron, muchas gracias, cualquier cosa te hablamos. Jamás pensé que me fueran a llamar, sinceramente. Yo dije, bueno, pues ya, la experiencia la viví, con eso es con lo que me quedo, con eso es con lo que me voy. Maravilloso. Y resulta que me llaman a las 3, 4 semanas más o menos. Oye, nos interesa que pudieras venir a platicar para ver si te interesa trabajar con nosotros. Pues bueno, yo fui muy inocentemente pensando que un programa de radio, dije, pues puedo ir a lo mejor 1 o 2 horas a hacer un programa de radio, perfecto. Y ya llego y les comento, sí, pues estoy estudiando actuación, no sé qué, bla, 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 pero sí podría venir a hacer un programa de 1 o 2 horas. Me dicen, no, perdón, pero pues es que esto es de un horario fijo. Tienes que llegar a las 9 de la mañana y sales a las 6 de la tarde, más o menos. Entonces dije, chin, no, pues no. No, pues estoy en el teatro. No, no puedo. Muchas gracias. Y me voy. Después pasa el tiempo, yo salgo de la escuela y me encuentro otro amigo. Pasaron, no sé, pues yo creo que cerca de unos 8 meses, tal vez, por ahí. Me encuentro a un amigo que trabajaba en la estación de radio, en la división del periódico, y platicando, oye, ¿dónde estás trabajando? No sé, no, pues estoy aquí. Pues yo fui a hacer un casting hace mucho tiempo y me quedé. ¿En serio tú estuviste ahí? Sí. Oye, pues creo que todavía no encuentran voces para la estación. ¿De veras? Pues si quieres te vuelvo a conectar. Órale, va, me late. Y ya, me llama a los 2 días. Oye, pues sí, que te esperan, que te vengas a platicar acá otra vez. Y regreso a la estación de radio. Y ahí es como entro a la estación de radio a trabajar. Y empecé barriendo, ya sabes, las cabinas, guardando los discos, acomodándolos en orden alfabético para que siempre estuvieran ordenados y cada locutor que entraba a su programa pudiera encontrar fácilmente todo el material. Y eso fue lo que empecé a hacer. Así fue como empecé, ¿no? Yo no tenía ni idea lo que era el radio, yo no tenía idea lo que era producir, lo que era investigar, lo que era editar, lo que era nada, nada, nada. Pero Sí. bueno, así fue como empecé en el radio. Pero, o sea, realmente cuando entraste y aceptaste ese trabajo, ¿qué tenías que hacer? Nada, justamente como tú dices, no tenía nada que hacer, entonces dije, pues va, me animo, voy a trabajar, ya tengo que trabajar, tengo que hacer algo, ¿no? Y fue como entro al radio y no tenía nada que perder, como tú bien lo dices, no tenía nada que perder. Entonces dije, pues voy a vivir la experiencia, voy a aprender algo. Y fue como empecé. Y estuve ahí cerca de 3 años, yo creo. Eh, Después ya tuve mi programa, una vez que aprendí, en que pude saber cómo era la situación de estar al aire, en vivo. Tuve un programa que duró 2 años, más basado en rock en español. En ese tiempo estaba muy fuerte, en los noventas. Y me fue muy bien, me fue bastante, bastante bien. Tanto que de ahí justamente salió la oportunidad de moverme a la capital de México, a una estación de cadena nacional, con un proyecto padrísimo, que estaba increíble, que nunca se llevó a cabo, pero eso fue el motivo por el cual yo me moví a la capital. Sí, Y entonces ahí empezó otra aventura. sí. Y una duda. Cuando entraste a esta primera radio, ¿lo hiciste con la experiencia, o sea, meramente con la experiencia que adquiriste en el teatro? Sí, sí, realmente.
Obviamente aprendí mucho, tuve que empezar prácticamente de cero, Sí, pero lo que me dio la entrada o por lo que me consideraron fue por la habilidad de poder platicar y estar cotorreando al aire. Bueno, en este momento fue mi casting. Les gustó. Les gustó el tono de la voz. Les gustó que no sonaba impostado, ni que así una voz de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. No, les gustó que platicara así normal. Y ese creo que fue el éxito en ese momento. sí. Y a donde quiero llegar es que no te pidieron absolutamente ningún título, ¿verdad? Ah, no, en ese tiempo sí se requería de una licencia de locutor, la famosa licencia de locutor. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita nos interesa que te prepares, que puedas tramitar tu certificado de locutor, porque pues no lo van a pedir. O sea, tarde que temprano los sindicatos van a venir y van a decir, oye, estás ocupando una plaza, muéstranos que estás sindicalizado y que tienes su licencia de locutor. Así que dije, bueno, pues claro, vamos a tramitarlo, ¿no? Pero en ese tiempo salió una nueva ley donde ya no era necesario realizar el examen, simplemente con una carta que te otorgara la empresa de telecomunicaciones que dijera que tú trabajabas ahí, ya te la ofrecían, te daban el certificado. Entonces, Sí. la verdad es que corrí con mucha suerte porque ya no tuve que hacer el famoso examen de locución, que era un examen muy riguroso y que por lo que cuentan, no me tocó hacerlo, pero por lo que cuentan, la mayoría de las personas tenían que hacerlo 2 o hasta 3 veces. Difícilmente alguien lo pasaba la primera vez, porque era mucha información de cultura general, de muchas cosas. Entonces sí había que prepararse bastante los que realmente sacaron u obtuvieron el certificado de locución de esa manera, pues se sienten un poquito así como, no, es que a mí me costó muchísimo, ¿cómo es que se los van a regalar a ellos, no? Entonces, así fue como lo conseguí. Curiosamente te digo, a veces las cosas van cayendo solitas. La vida, personalmente creo, que me ha otorgado cosas de esa forma. O sea, llegan solitas en el momento, debes estar con la persona indicada, en el momento indicado, un poco la suerte, un poco tu buena vibra, tu buena estrella, te sirven de mucho, ¿no? Sí. Y también me parece genial, o sea, que no te dijeron, no, es que eres muy bueno, pero no te podemos contratar porque no tienes un título. O sea, nada de eso pasó, me imagino. Y el único inconveniente, la única piedrita que me comentas es ¿cómo se llama? La licencia, La licencia. la Exacto. licencia de locución. Y bueno, Sí, pero afortunadamente te digo, salió, ahora sí que la suerte cayó de mi lado y ya no me tocó realizar ese examen, que a lo mejor me hubiera tocado repetirlo 2 o 3 veces para poderlo sacar, ¿no? sí. Y ahorita de nuevo nos ubicamos en Ciudad de México. Me estabas contando que entraste a una cadena de radio nacional. Así es, así es. Entonces de ahí justamente salió el paso por este programa, que fue un programa, mira, te voy a platicar porque fue muy interesante. Este programa fue de rock en español y en los 90 se puso muy fuerte el rock en español y muchas bandas muy jóvenes que iban empezando requerían o se sentía que necesitaban exposición. Entonces, una estación de radio en FM, pues no tocaban el rock en español prácticamente nadie. A lo mejor encontrabas por ahí una en AM y era rock ya muy viejito. Pero las bandas nuevas, así con chavos como tú de 16 años que estaban armando bandas y sonaban muy bien y tenían una muy buena propuesta, pues no había dónde se escucharan. Entonces, cuando nosotros aparecemos, pues bueno, fue un boom y fue una sensación y teníamos siempre invitados locales y de pronto teníamos a grandes bandas de rock que iban a tocar a la ciudad y ahí empezó a hacerse un movimiento bien padre. Muchas bandas, entrevistábamos, platicábamos, presentábamos materiales nuevos, se hizo una escena muy bonita y entonces grupos se dieron cuenta, grandes grupos, grandes bandas, y entonces abrieron, al mismo tiempo hubo 3 lugares de conciertos muy interesantes, con muy buen equipo, bien montados,
donde tocaban bandas grandes ya, famosas, y que en ese tiempo no eran ni siquiera tan famosas, pero ya estaban funcionando bastante bien y le daban aparte la entrada a las pequeñas bandas locales. Entonces fue un movimiento bien, bien padre. Uno de ellos monta un lugar ahí de conciertos y entonces con él nosotros le hacíamos toda la promoción de todas las bandas que iban a tocar los viernes y los sábados y tuvimos mucho contacto, entonces los entrevistábamos. Era una banda que se llamaba Kerigma y ellos traían entonces a muchas bandas de México, de la capital y de otros lugares, de Guadalajara, de Monterrey, y tocaban y le daban chance a las bandas locales, a los chiquitos, de abrirles. Entonces se hacía un pachangón y unas muy buenos reventones que, que él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta cómo estamos haciendo el programa. Quiero llevarlo, tengo la propuesta de hacer este mismo programa, pero con una estación en la Ciudad de México que va a ser 24 horas, porque yo nada más tenía 2 horas a la semana. Era todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Entonces este proyecto dice, yo quiero este proyecto, pero lo quiero hacer con una estación de radio que va a transmitir 24 horas continuas, puro rock en español, puro rock en español. Entonces eran bandas argentinas, chilenas, de todo lo que querían meter, todo el rock en español que existiera, ¿no? La propuesta me encantó, yo dije, voy, vámonos. Me dijo, pero ya, tiene que ser ya, te vienes porque yo estoy empezando ya con el director de la estación. Dije, va. Entonces yo agarro y renuncio a mi trabajo de la estación. Digo, ¿sabes qué? Es que me salió una propuesta que no la puedo rechazar, perdón, me voy, pum, órale. Y ahí es cuando tú dices, ¿qué tengo que perder? No tengo nada que perder. Y te avientas y te arrojas. Llego a la estación de radio, ya ahí brinco a México y no me reciben. Y no me reciben, y no me reciben, y no me reciben. Y de pronto tengo una primera entrevista, sí, que no sé qué, que guau, guau, bla, bla, pero espéranos tantito, no sé qué, y yo sin trabajo. Me quedé sin trabajo, sin trabajo, y ¿qué pasó? En el fondo decía, bueno, lo más que puede pasar es que me regrese y tenga que buscar algún trabajo en donde sea, ¿no? Hasta en una carnicería. Pero insistí hasta el punto en el que finalmente ya me tomó la llamada el director. Me dijo, ¿sabes qué? Mira, la verdad no se va a hacer, pero vente, a lo mejor te puedo ayudar en algo, no sé, a ver qué. Pues me da la chamba de trabajar como voz institucional, haciendo las identificaciones de la estación, pero me quedé trabajando en una estación con un estilo de música que no me gustaba, que era música romántica en español. Entonces tenía que anunciar a Yuri, tenía que anunciar no sé, no me acuerdo, pero era música romántica, era música para señoras. Entonces la estación estaba con ese perfil y me quedé ahí todavía un par de años, pero te digo, siempre hay que pues, aceptar cuando salen las oportunidades, porque ahí yo conocí a otras personas que de ahí ya viene el brinco a la locución comercial y al doblaje. Sí. Wow. Qué impresionante. O sea, no te hace, o sea, al final el proyecto no se hizo. No se hizo. Estoy muy impresionado. Estoy, Nunca llegó eso. Jamás, jamás se hizo. estoy sin palabras, la verdad. Y yo me quedé sin trabajo y la verdad es que en ese tiempo ya estaba recién casado, tenía un niño bebito chiquito, entonces ahí sí ya decía, tengo que trabajar. Entonces yo me iba a trabajar de la ciudad de Cuernavaca a la Ciudad de México, que está a una hora de tiempo, eh, de 2 a 3 veces por semana. Entonces yo iba y grababa todo, ya tenía mis textos, entonces grababa todas las promociones, las identificaciones, y iba a ver una entrevista con, no sé, con Gloria Trevi o con Ricardo Montaner, la anunciábamos, hacíamos los promocionales, y eso era lo que yo hacía. Sí. La nueva música que se presentaba, había que presentarla, había que hacerle algunas entradas y salidas, y se iba presentando, ¿no? Pero, pues bueno, finalmente estaba trabajando, no estaba anunciando la música que yo quería, pero tenía trabajo, ¿no? Y en mi cabeza estaba todavía tengo que hacer algo que me guste, ¿no? Pero ahí yo conozco
a un amigo que hoy, bueno, él fue un gran actor de doblaje, después estuvo como director de Disney, después estuvo y actualmente está en otra empresa que también produce mucho doblaje de grandes películas, Raúl Aldana, y él me dice, oye, te voy a recomendar que vayas a tal lugar con tal persona. Ellos son una agencia de locutores, de voces que graban comerciales. Y dije, ¿comerciales? Pues yo ni sabía que había voces para los comerciales. Y entonces él es el que me da el tip y me manda y llego con la agencia en la que yo arranco. Entonces todos los días que yo iba a México, trabajaba durante la mañana y ya en la tarde que terminaba, me iba a la agencia a escuchar cómo se hacían los castings. No había cursos, no había talleres, la locución, pues, poco se sabía de ella realmente. Entonces yo llegaba y me quedaba ahí sentado, escuchando y oía grandes voces que iban a hacer sus castings y estaba aprendiendo, estaba aprendiendo. Para mí esa fue la escuela de la locución comercial. Sí. Me quedaba ahí 3, 4 horas en la tarde y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y aparte empezabas a conocer a locutores que ya tenían mucha experiencia, a locutores que tenían una gran trayectoria y veías cómo hacían el trabajo. Entonces ahí yo fui aprendiendo, realmente fueron mis maestros todos los que fueron a hacer castings. Sí. Y ahí aprendí la locución comercial. Y Dime, dime. disculpa, te interrumpí. No, 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 me ibas a preguntar algo, pero no sé si era alguna... ¿Y solo escuchando? O sea, ¿y tú empezabas a imitarlos o cómo le hacías? No, fíjate que no los imitaba porque parte de lo que yo requería o que entendí muy desde el inicio es que no había que imitar, había que entender, y esto lo traía por la formación del teatro, la interpretación. Entonces, Sí. para mí eso fue. Interpretar creo que es el, el punto estratégico de cualquier persona que se meta en este negocio. La interpretación. ¿Cómo lo vas a interpretar? ¿Cómo lo vas a decir? Sin copiar o sin imitar. Porque pues, a lo mejor te puedes volver un buen imitador y funciona. Pero si tú lo haces desde tu propia personalidad, desde tu propia esencia, entonces creas algo único. Y por eso a lo mejor aquí regreso al punto. ¿Quién es Milton Walsh? Es eso, es eso. Sí. Ahí finalmente yo encontré, escuchando, veía cómo colocaban la voz, cómo la manejaban, cómo la subían, cómo hacían sus pausas, cómo hacían sus, eh, aterciopelar la voz o la fuerza que imprimían, cómo colocaban, ¿no? Los graves, los medios, las velocidades, todo eso fue un análisis que yo hacía pues simplemente estando sentado. Sí. Y Y ahí todo, aprendí muchísimo. todo, o sea, como me lo mencionas, de manera autodidacta. Y esto, Autodidacta. como ya te mencionaba antes de que empezáramos a grabar, he tenido a varios actores de voz y a varios locutores, y eso es un patrón que se repite mucho. Y contigo es el primero que lo comento. O sea, la mayoría, cuando ya estaban pues en un punto considerable, pues ya como que lo veían y visualizaban lo que hacían los otros. Y eso me parece, todavía me parece muy impresionante. Sí, sí, sí. Sí, y así es. O sea, a mí me tocó esa escuela. Hoy hay muchos cursos. Hay muchas personas que dan talleres, que dan cursos y son muy buenos y son muy recomendables porque es la opción que existe ahora para hacerlo. En ese tiempo no existía. Entonces, para mí fue sentarme, escuchar, analizar y obviamente también después participas en castings y te vas entrenando y vas poniendo a prueba tus conocimientos o tu experiencia o tienes chance de regarla o no. Y así es como fui avanzando, ¿no? Hasta que de pronto me di cuenta que ya podía vivir de la locución, porque como platicábamos fuera del aire, el punto, llega un punto en que dices, bueno, tengo que ganar, tengo que generar dinero, tengo que generar ingresos, tengo que vivir, tengo que, ¿no? Entonces llega un punto en que dices, Dios, yo he visto personas pasar por el medio de la locución que dicen, bueno, sé que quiero ganar dinero, pero sus circunstancias no les permiten, porque esto de la locución al mismo tiempo es un medio que es duro, es difícil, puedes llegar con una suerte maravillosa y al primer casting te quedes,
y eso ya ahora sí que te tocaron con una varita mágica, ¡ping! Y otras veces no. Para mí no fue tan fácil, aunque me fue muy bien y me ha ido muy bien, pero al principio, pues no me quedaba en castings. Iba y hacía y no me quedaba y no me quedaba y no me quedaba. Pasaron yo creo que, no sé, meses, cerca yo creo que de un año cuando finalmente pude quedarme con algo que me fue bien. Y muchos pasan por ahí y las necesidades económicas no les permiten continuar con esto porque de pronto tienes que estar disponible a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche. Y hay quien dice, no, no puedo, yo requiero un trabajo fijo. Y cuando estás en un trabajo fijo y te dicen, oye, es que nos urge que vengas a grabar, híjole, no puedo porque estoy trabajando. A lo mejor te sales una vez, pero ya después no vas a poder continuar con ese ritmo. Entonces muchos se han quedado en ese camino y dicen, no, pues tengo que o perder mi trabajo y me arriesgo por una grabación, pero pues a lo mejor va a ser la única grabación que me va a tocar hacer en 3 meses o en 6 meses o en un año y no pueden. Entonces es complicado. Hay que tratar de mantener siempre, ahora sí que como dicen, con una mano te agarras del barandal y con la otra a ver qué pescas, ¿no? Entonces la locución requiere de eso. Entonces muchos de los que llegan están así, por un lado, tienen unos ingresos de alguna cosa y son los que logran meterse porque tienen la habilidad de mover sus tiempos. Y esto se requiere en este medio y aguantar, porque económicamente también vivimos desafortunadamente en un proceso en el que los pagos no son constantes, son complicados, no es fácil. eh, Muchas veces te timan, ¿no? No te pagan o tardan en pagarte mucho. Entonces, pues vas generando trabajo el día de hoy y lo vas a cobrar a lo mejor en 3 meses o en medio año o hasta en un año, ¿no? Entonces, no es fácil esa dinámica de trabajo, remuneración, cumplir con tus necesidades económicas, no es fácil. Sí, wow, qué sorprendente porque, o sea, y me imagino que es algo que pasa constantemente con todos, ¿no? En este rubro. Así es, de pronto ya cuando empiezas a trabajar de una manera constante, a lo mejor ya tienes un flujo de trabajo que estuviste haciendo y que lo vas a cobrar y ya se genera como una cadena virtuosa de estás cobrando lo de hace 3 meses, lo de hace 2 meses, lo de hace 6 meses y sigues trabajando. Entonces ahí ya te funciona. Pero llegar a ese punto, a que esté bien aceitadito ese sistema, ese mecanismo, toma un par de años. Sí. Y dentro de lo que fue pasando a tu historia, ¿cuándo llegamos al presente? O sea, ¿hay más detalles importantes dentro de tu historia? Sí, después está en la parte del doblaje. Yo me especialicé prácticamente en la locución comercial muchos años. Y ahí en la locución comercial me fue muy bien, me quedé como muy asentado, trabajando mucho durante los 90, durante los 2000 y todavía esta década de los 2010 y cacho, he tenido trabajo. Y de pronto, este mismo amigo personaje que me indicó que fuera una agencia de locución, él mismo fue quien me invitó a hacer en su momento, hace muchos años, a participar en doblaje, ¿no? Cositas chiquitas, pequeñitas, pero él fue el que me dio el empujoncito, la oportunidad que requieres muchas veces de eso, en lo que emprendas, ¿no? Alguien que confíe en ti, alguien que te diga, a ver, toma, ¿qué vas a hacer con esto, no? O te dé ese primer chance. Sí. Pero tú antes de eso, ¿tenías alguna idea de no, es que yo me quiero meter en esta parte porque nunca lo he experimentado? ¿O fue por la oportunidad que te dio tu amigo? No, yo no sabía, la verdad es que no lo tenía registrado, fue por la oportunidad y porque para mí era como decir, estoy en contacto con la actuación, porque yo siempre me quedé con esta parte, si yo quiero hacer actuación como actor, ¿no? Me gustaba ser, no sé, actor en teatro o en cine, una cosa así, pero el trabajo de la locución me fue también, perdón, que ya no tuve oportunidad de seguirme por el lado de la actuación. No me daba el tiempo, sinceramente, tuve mucho trabajo en esos años, no me daba el tiempo, sin embargo, tomaba mis talleres, mis cursos de actuación y seguía ya haciendo cositas,
pero no me daba tiempo de ir también a castings de actor, porque también había que estar formado, había que hacer cola, y no me daba tiempo. Y luego los llamados, por ejemplo, para un casting de actuación eran muy largos y tenía que estar en un llamado. Y eso me fue desvinculando de ese camino y me quedé 100% en la locución. Y por eso, pues, de pronto tienes que tomar una cosa u otra, ¿no? Y aquí yo ya estaba formando una carrera realmente y ya estaba formando un nombre y un reconocimiento, y entonces sí, ya me tocaba, oye, quiero grabar con Milton Walsh, oye, yo quiero grabar con Milton, oye, me interesa que Milton me haga este casting, me interesa que Milton... Entonces, llega un momento que te toca estar arriba, ¿no? Y esa parte, pues bueno, me duró varios años. Sí. Y bueno, volviendo a la parte de cuando empiezas a hacer doblaje, ¿cómo son tus primeros pasos? Bueno, ya me dijiste, papeles pequeños, pero o sea, ¿cómo fueron tus experiencias? ¿Cómo fue la primera vez que estuviste ahí? ¿Fue muy diferente a lo que ya estabas acostumbrado? Sí, totalmente, porque es algo distinto. Entonces, cuando me preguntan, les digo, cuando haces radio, adquieres ciertas habilidades que no te van a servir para hacer locución. Cuando conoces y desarrollas bien la locución, vas a adquirir ciertas habilidades que no te van a servir para no te van a servir para el doblaje. Entonces, cada una tiene sus cosas distintas, totalmente distintas, aunque es con la voz. Requieres olvidarte de lo que ya sabes y reaprender. Olvidarte de esto que ya dominabas y reaprender. Entonces, Sí. no ha sido fácil pasar de una etapa a otra, siempre es volver a aprender. Y en el doblaje, pues obviamente la primera vez dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Ponte a ver la pantalla y tienes que leer el texto aquí abajo y no te equivoques y en qué momento entra y cuáles son la velocidad del ritmo del actor y cuáles son las pausas que hace y al mismo momento tienes que voltear otra vez al texto abajo y se te fue el momento. Entonces me puse muy nervioso. Me tomó mucho tiempo, sinceramente, poder de alguna manera medio dominar la técnica del doblaje porque no lo hacía constante. Entonces el doblaje, si tú lo practicas de una manera constante, como todo, si tú lo llegas a practicar 3, 4, 5 meses, medio año, vas a ir dominándolo, vas a ir dominándolo. Entonces yo llegaba y me invitaban y participaba en un pequeño personaje, después pasaban meses y volvía y sentía como que era la primera vez otra vez, porque había perdido todo el... Entonces me costaba mucho trabajo, me ponía muy nervioso, me tocaban con directores que eran muy exigentes y que les veías la cara y decías, ching, la estoy regando, no estoy sirviendo, no me va a gustar. Y muchas veces, pues obviamente veías ya al aire en lo que habías participado y no era con tu voz, seguramente porque no les había gustado. Entonces sí fue un proceso bastante largo del doblaje en el que me sintiera a gusto, en el que me sintiera satisfecho. Y de pronto por ahí siempre pasa, ¿no? Que hay un estudio que te da la oportunidad y te sientes cómodo con esas personas, con esos ingenieros y te van dando ese apapacho. Y siempre hay alguien con quien te acomodas. Siempre hay un estudio con el que trabajas más, siempre hay un director, un productor con el que haces buena química, y así me pasó con el doblaje. Entonces, Sí. poco a poquito, poco a poquito. Y hay unos que son unos monstruos del doblaje y son unas pistolas y en 3 minutos hacen la chamba, ¿no? Y a esos hay que aprenderles. Sí. Y bueno, también me gustaría comentar algo y es respecto a las oportunidades, porque pues seguramente a ti, pues las personas que conoces acuden a ti y te dan las oportunidades porque saben que has hecho algo relacionado con lo que involucra ese trabajo. Entonces, por ejemplo, yo lo podría llevar al tema de la preparatoria, que ya estoy en el último año. Ajá, felicidades. Muchas gracias. Desde que yo encontré esta habilidad de que me gusta hablar frente a la cámara y hacer videos, pues yo dije, hay trabajos que no me gusta hacer, ¿sí? Yo prefiero grabar un video que hacer un análisis de un artículo del berraco. Entonces, los profesores no se van a dar cuenta que yo hago videos si yo no se los digo. Entonces, yo he entrado en esta dinámica en estos últimos años de, hola, profe, este es mi trabajo. O sea, como si estuviera
cómo se dice? Como si me estuviera presentando para un trabajo y como si les mostrara mi portafolio. Y eso es lo Sí, que hago. Entonces, ya, bueno, cuando los profesores vayan a hacer un video o necesiten hacer una producción de lo que sea, Juan Pablo Duque, ya saben que ese nombre, el nombre de esa persona es el que sabe hacer videos, ¿sí? exactamente, Y, así es. y muchas veces la gente dice, pero es que ¿por qué no tengo tantas oportunidades como Juan Pablo? Pues porque no le dicen a las personas indicadas o ni siquiera dicen que hacen videos. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues absolutamente nadie, a no ser de que sean unas estrellas de internet, que no suele pasar. Sí, así es y efectivamente, y es algo que es bien interesante porque ahora se mueve totalmente distinto la manera en la que uno se promueve. Yo, por ejemplo, soy, mm, mm, no sé, pero me cuesta trabajo conectarme con las redes sociales. No soy tan activo, no tengo demasiada, ¿cómo se dice?, estar al pendiente de ellas. De pronto me cuesta y se me quedan mensajes ahí guardados un año, no los respondo, se me olvida, o sea, pero es porque estoy en otras cosas, como que esto de estar conectado a un dispositivo, personalmente así lo siento. Siento que me chupa la energía, ¿me entiendes? Entonces, creo que yo ya estoy de alguna manera medio fuera, ¿no? O quizás no le entiendo, o quizás no tengo química con este movimiento, pero yo veo ahora, justamente como tú dices, cómo la gente se promueve de diferente forma a través de las redes y hace unos trabajos maravillosos. ¿Me gustaría aprender? Sí, por supuesto. ¿Tengo el talento? No lo tengo, pero sí, sí reconozco que es distinto a como se hacía antes, ¿no? Muy distinto. Exactamente. Y bueno, volviendo un poquito a la parte de tu historia, llegamos ya al presente. Sí, pues ahora sí que prácticamente eso ha sido el recorrido de lo que me ha tocado vivir desde que empecé, cómo entré a la locución, al radio, al doblaje, y actualmente, pues bueno, ya vivo de esto desde hace muchos años. Sigo trabajando, afortunadamente, ahora desde casa con esta famosa pandemia que nos vino a poner a trabajar a todos desde casa. Y y pues así está la cosa, ¿no? Yo todavía soy de la quizás vieja escuela, me gusta moverme, extraño estar en los estudios, convivir con la gente, con los ingenieros, con el personal de los estudios, llegabas, platicabas, te sentabas, veías a la gente, te encontrabas con amigos, te tocaba en una sesión encontrarte a otro compañero y platicar, en las salas antes del doblaje, sentarte con fulanito y platicar y se hacía buena vibra. Hoy ya no los ves. Hoy, pues, quizás a veces te saludas por el Facebook y ya, ¿no? Pero se ha perdido esa parte, entonces yo sinceramente la extraño. Sí. Y bueno, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de terminar el episodio? ¿Una reflexión o algún mensaje que quieras compartir? Pues si hablamos sobre la locución, los que estén interesados en incursionar en este ambiente, decirles que deben estar listos para caer una y otra vez, levantarse y seguir adelante, que es un momento donde hay mucha competencia, siempre la ha habido, pero creo que ahora más, justamente por toda esta tecnología que nos permite estar en contacto al instante en 1000 lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí hay que estar muy, muy preparado, lo mejor posible. Sin embargo, pues muchos podrán tener un poco de suerte y la suerte siempre es bienvenida en este recorrido y que sigan adelante, o sea, no se detengan, va a ser difícil, van a dudar muchas veces si es lo que realmente quieren, y pues al momento no parecerá posible, pero al cabo de meses o quizás un par de años van a poder estar en donde no se imaginaron que podrían estar. Qué buen mensaje final, hermano. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? En Facebook estoy como Milton Walsh y VoiceOver Milton Walsh. En Instagram estoy como locutor Milton Walsh. En, y en mi página personal, que creo que es donde tengo más información, www.locutormiltonwalsh.com. Y ahí Perf- encuentran todo y van a ver lo que hago, diferentes demos, doblajes, cositas de ese tipo.
Perfecto. Igualmente para el que esté interesado lo voy a dejar en la descripción de este video. Si lo Sí, estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma, ahí va a estar también y en YouTube. Bueno, hermano, muchas gracias por esta buena charla. La verdad me gustó mucho el episodio que grabamos y nada, espero que la próxima vez que estés en mi podcast ya sea, o sea, lo pueda hacer presencial. claro, por supuesto. Sería un gustazo poder echarme una vuelta por allá, si es posible, y sería O, maravilloso. o O que yo, tú vengas a México. o yo por allá, exactamente. Va, me gusta la idea, perfecto. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.